esta hora quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que el Señor los ha traído, las personas que nos acompañan a través aquí de la red, por Facebook, por YouTube. Que Dios les bendiga en esta mañana especial, que Dios sea iluminándonos a través de su bendita palabra, que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Estamos en nuestra serie Viviendo en lo Sobrenatural, donde el Señor nos está dando una serie de herramientas de cómo nosotros operar en esta tierra mientras estemos acá, cómo seguimos haciendo lo que hacemos en la cotidianidad, pero no igual que los demás, sino en la parte sobrenatural. Por eso hablamos de esta serie Viviendo en lo Sobrenatural. Y hoy quiero tratar por un tema que he titulado De pie ante el mundo y de rodillas ante Dios. Hay un gran secreto ahí que Dios nos está dando con el solo título. Cómo nosotros tenemos que seguir enfrentando, porque pues la vida sigue, ya tenemos un candidato que ya es electo, es decir, ya tenemos un nuevo presidente, pero que nosotros seguimos tranquilos y confiados que todo está en las manos de Dios, que el Señor nos guarde y nos cuida. Estamos en este lugar, en esta hora, pero tendremos que salir a enfrentar dificultades, compromisos, diagnósticos médicos y lo demás. Y cómo nosotros nos ponemos de pie ante las circunstancias, ante el mundo, pero que aquí venimos a estar postrados dependiendo de Dios para que nos dé las herramientas pertinentes para seguir adelante. Como cristianos nosotros sabemos que todos los días estamos en batalla, que estamos en lucha. Por eso tenemos que llenarnos mucho de la palabra de Dios, ahora más que nunca, llenos de la palabra de Dios, para poder enfrentar todo lo que viene, todo lo que se avecina. De hecho, pues tendría que suceder como sucedió, porque de qué otra manera se cumpliría lo que dice la palabra, que cada día los tiempos serán peores, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Sea quien sea, pues está dicho ya por la palabra. Así que se tiene que cumplir sí o sí la palabra de Dios. Y nosotros debemos saber que estamos en un campo de batalla, que no somos de este mundo, pero pues que estamos en este mundo. Y tenemos que saber cómo nosotros encaramos todo lo que viene basado en la palabra de Dios. Ahora, esta palabra que Dios nos va a dar en esta hora es una palabra que seguramente, como muchas de lo que hemos recibido de parte de Dios, el enemigo va a pretender quitárnosla, va a querer robarla, va a querer como manchar, como opacar lo que Dios nos va a dar. Tal vez parece que es como el ejercicio del diablo, como la tarea que él tiene, que podemos venir a recibir palabra, pero él busca de qué manera nos la quita. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy Dios nos va a dar una palabra, pero cuando salgamos de acá, mañana o pasado mañana, el enemigo nos manda un ataque para que nosotros olvidemos esta palabra y nos centremos en el problema. Entonces, tenemos que mirar cómo encaramos la situación. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, ustedes lo conocen muy bien, es un pasaje que habla sobre la armadura de Dios. Y si Dios, escúcheme, si Dios nos habla de la armadura, es porque Él sabe que hay una batalla, una guerra, y que tenemos que estar ahí enlistados. Nosotros tenemos que no desconocer que estamos en una batalla. Y por eso, algo importante, primero, que quiero que tengamos en cuenta los que están tomando nota, es que tenemos que reconocer que estamos en medio de una batalla. Todos los días batallamos. Y el enemigo nos ataca por todos los flancos, mirando a ver en cuál caemos. Y él sabe por dónde está nuestra debilidad. Y donde está la debilidad, por ahí quiere atacarnos. Él no nos ataca por las partes más robustas, las partes más fuertes nuestras. No. Él, al igual como cuando Israel iba en la salida de Egipto, el enemigo buscaba cómo los atacaba. Y siempre atacaba la retaguardia, porque en la retaguardia estaban las mujeres, estaban los niños, estaban los enfermos. Y siempre atacaba por la parte de atrás, porque él siempre ha sido un cobarde. No atacaba a los que estaban al frente porque estaba el ejército, estaban los fuertes, sino que siempre atacaba en la parte de atrás. Exactamente, sigue siendo la misma estrategia. Ataca nuestras áreas débiles. Algunos será por la parte familiar, otros con algún vicio, puede ser alcohol, las drogas,
pornografía, otros a través del área sexual, y él sabe dónde está la debilidad y quiere atacar. Por eso la Escritura dice en Efesios 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes o podáis resistir, dice en esta versión, en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que estamos en una batalla. Y note que les estoy diciendo que estamos en una batalla. Y lo que Dios nos va a dar hoy es qué hacemos cuando estemos en la batalla, durante la batalla. Y note que les estoy diciendo durante la batalla y no les estoy diciendo por si nos atacan o por si entramos, no. O sea, quiero que estemos muy aprestos, muy preparados, porque van a venir batallas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, no es que seamos pesimistas, no, es que tenemos que ser realistas. Y es que es mejor que Dios nos advierta de cómo actuar en la batalla y no que yo les diga, no, tranquilos, que eso, todo el camino va a estar color de rosa, no va a pasar nada. Es una alfombra roja para nosotros y eso va a estar bueno. Porque sería decir una falacia, porque no es así. Porque la Biblia dice que muchas serán las aflicciones, pero que de todas ellas el Señor, ¿qué? Nos librará. Entonces es mejor que nosotros estemos con todas las herramientas necesarias para que cuando venga la batalla sepamos cómo actuar. ¿Cuántos saben que un día vamos a partir de esta tierra? ¿Cuántos saben que nuestros seres queridos un día van a partir de esta tierra? Si yo digo tranquilos que eso no vamos a morir, que su papá, que su mamá no va a morir, pues estoy diciendo una mentira. Y entonces cuando venga esa situación, tú no sabes cómo actuar porque nunca te preparaste para eso. Tenemos que decir que vienen tiempos de crisis, claro, para saber cómo nos vamos a alistar para eso. Si yo les digo tranquilos que no va a pasar crisis ni nada, estoy en un error porque cuando venga la crisis entonces no sabemos cómo actuar. No tenemos de dónde agarrarnos. Entonces lo mejor es que tengamos todo lo necesario para estar preparados, que cuando vengan esos momentos difíciles, entonces nosotros sepamos cómo enfrentar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es mucho mejor eso. Yo les podría decir, no se preocupen que ustedes como son cristianos no van a tener problemas a nivel familiar, por ejemplo. Es una mentira. Porque también nosotros como familias cristianas también atravesamos por problemas. ¿O no? También llegan etapas difíciles para nuestros hijos, donde de repente se rebelan y lo demás, y tenemos que saber cómo actuamos en esos momentos difíciles. Porque tenemos que saber que nuestros niños no van a ser siempre pequeñitos que los vamos a poder llevar para donde queramos, no. Llega el momento en que dicen yo no quiero eso y tenemos que saber cómo actuamos en momentos determinados. Y de eso se trata el tema. Entonces lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que tenemos que ser conscientes que estamos en medio de una batalla. Punto número 2. Como somos conscientes que estamos en una batalla, entonces lo segundo es que tenemos que desarrollar un plan de ataque. ¿Desarrollar qué? Un plan de ataque. Es decir, que necesitamos conocer las tácticas del enemigo, mismas que están reveladas en la palabra de Dios. Pero tenemos que ir a estudiar la palabra de Dios para conocer cómo es que el enemigo ataca. Para que sabiendo cómo es que el enemigo ataca, nosotros cómo podemos contrarrestar los ataques del enemigo. Por eso hablaba del yelmo de la salvación. Por eso hablaba del escudo de la fe. Porque vienen dardos. Y tenemos que saber cómo nosotros tomamos toda la armadura que Dios nos ha dado. Todas las herramientas, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque al igual que los ejércitos tienen que hacer una inteligencia, decimos, o dicen los militares, una inteligencia al enemigo, para saber cómo es que el enemigo opera, por dónde es que se le puede entrar al enemigo.
Porque el enemigo también tiene debilidades. Entonces el ejército lo que hace, tiene todo un escuadrón, un grupo de personas capacitadas y formadas para hacer inteligencia, para traer toda la información y decir, el enemigo está en tal y tal lado y hay que tener cuidado con esto, esto y esto y esto, porque nos pueden emboscar, y tienen toda. Entonces, eso ayuda para conocer el enemigo y para saber cómo se obtiene la victoria. Eso mismo, fíjense que entre otras el Señor dice que nosotros somos parte del ejército de Dios. Y si dice que somos parte del ejército de Dios, es porque Él tiene muy claro que esto es una guerra, que esto es una batalla. Y por eso tenemos que estar preparados. Y venimos a este lugar precisamente es a eso, a prepararnos como soldados del ejército de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? No venimos a dormir, dígale que está a su lado, no te duermas. Porque a dormir tenemos tiempo, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Es el tiempo de estar despiertos, alertas, como atalayas, vigilantes. Este no es un tiempo para dormir. Es un tiempo para despertarnos y ir a la palabra de Dios y tomar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Abran su Biblia, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que es el pasaje que vamos a estar escudriñando. Cómo nosotros como cristianos podemos enfrentar los ataques. Y más importante, cómo enfrentarlos, cómo obtener la victoria. ¿Hay alguien que esté hoy viviendo un ataque por algún área de su vida? Bueno, Dios nos ha traído. Mire, cada uno es un mundo aparte, cada uno tiene sus propias vivencias y sus propios problemas. ¿Sí? Lo que pasa es que el problema tuyo, como tú lo estás viviendo, es un problema gigantesco. Y es respetable. Tal vez para el otro dicen, pero eso es una bobada. Tal vez para el otro sí, pero cada uno sabe cuál es su problema, su conflicto. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que estar ahí muy preparados. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Contra quién vinieron? Josafat, guárdate ese nombre, Josafat. ¿Quién era Josafat? Rey de Israel. El cuarto rey que tuvo Israel. Vamos a seguir. Dice el verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gad. Verso 3. Entonces él tuvo temor. ¿Quién es él? Josafat. ¿Qué tuvo Josafat? Temor. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dígale que está a su lado. Los ataques se ganan de rodillas. Como acostumbro a decir, es muy importante conocer un poco la historia, conocer el contexto para saber qué estaba pasando acá. Y el contexto de esto nos está hablando de un rey llamado ¿cómo? Josafat, que era rey de Israel. Ya les he dicho, el cuarto rey que tuvo Israel. Un hombre, entre otras, temeroso de Dios. O sea, no era un rey impío, no, un hombre temeroso de Dios. Un hombre que trabajaba para Dios, entre comillas. Un hombre que tenía el celo de Dios. Y cuando este hombre tiene la oportunidad de ser rey, ¿usted qué cree que hizo este hombre? Pues aprovechó su posición para llevar al pueblo que estaba sumido en idolatría. Y como él era el rey, entonces lo que hizo es ir de lugar en lugar en cada una de las provincias para acercar al pueblo a Dios. Fíjense que no se posesionó allá para hacer el muy, sino para trabajar en la causa de Dios. Yo soy el rey y la gente me tiene que obedecer. Entonces decían, quite, baja esos altares, eso no es de Dios, quite esa idolatría, deje de estar adorando a los Baales, deje de estar adorando a tantos dioses que había en ese momento. Y pongamos nuestra mirada, pongamos nuestra fe en el Dios de los cielos. Esa era la labor de él. Mire por favor lo que dice en Segunda de Crónicas 19:4. Segunda de Crónicas 19:4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín
Y escuche lo que dice la escritura: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Sí lo notan? Los llevaba a la gente. Vamos a buscar al Dios verdadero. Deja de poner la fe en esa estampita, en esas imágenes. Pon la fe en el Dios de los cielos, en el Dios de la Biblia. Sé un poco más racional. Como que ustedes cortan un árbol, le hacen una figura y se postran a eso. Y peor, ponen su esperanza en eso que ustedes mismos hicieron con las manos. Dejen de pensar ese tipo de cosas y pongan la mirada en el Dios de los cielos. Y eso hacía Josafat. Ahora, la pregunta es: ¿será que ante los ojos de Dios era bien visto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios se agradaba? ¿Será que Dios respaldaba eso? Que estuviera combatiendo toda idolatría y que pusieran los ojos. Claro que Dios. Ahora, como era agradable ante los ojos de Dios, ¿será que Dios lo respaldaba? ¿Qué creen ustedes? Claro. Noten por favor, segunda de Crónicas 17, verso 3 en adelante. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué estuvo Dios con Josafat? Porque hacía las cosas correctas, porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dice: porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó ¿a quién? A los Baales, a los dioses, a la idolatría, sino que buscó ¿a quién? Al Dios y Padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Verso 5. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria. ¿En qué? En abundancia. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena consagrarnos a Dios? ¿Vale la pena ver el respaldo de Dios en nuestras vidas? Claro. Mire por favor, verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Segunda de Crónicas 19, versos 5 y 6. Como ya es autoridad, como ya es el rey, comenzó a colocar a los jueces en cada una de las provincias. Y dice: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y noten el verso 6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. En otra palabra, está diciendo, la nueva traducción viviente dice: y les dijo, escúcheme el consejo de él como rey a todos los que trabajaban, digamos a todo su equipo de trabajo. Dijo: piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Todo lo que ustedes hagan, tengan en cuenta que Dios los ve y hagan las cosas correctas, porque Dios está viendo lo que ustedes hacen. ¿Qué tipo de gobernante es? ¿Cómo nos gustaría tener un gobernante temeroso de Dios? Que se preocupara no tanto por legislar cosas del mundo, no tanto para llenarse de riquezas, sino para trabajar en todo lo que está en aras de buscar las cosas de Dios. Ahí está la mayor desgracia de las naciones. No estamos hablando solamente de Colombia, el alejamiento de Dios. Ahí está el gran problema. Y más cuando hay presidentes ateos que no quieren saber nada de Dios. ¿Cómo van a pretender que la mano de Dios, que la bendición de Dios esté sobre una nación, cuando sus gobernantes, sus autoridades están en contra de las cosas de Dios, aprobando leyes que están en contra de la Biblia? Pero no pasaba con este hombre, porque al contrario, escúcheme, este hombre procuraba que la gente buscara de Dios, dejara tanto pecado, tanta maldad, hicieran las cosas rectas. Y a las autoridades les decía: entonces ustedes que están allá, que son los jueces, legislen de acuerdo a lo que Dios dice. No legislen por agradarle a los hombres, sino por agradarle a Dios. Y escuche lo que termina diciendo: Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Wow, qué terrible, porque lo que está diciendo la Biblia es que Dios va a juzgar a cada quien de acuerdo a sus obras. Y lo que ellos hagan, puedan que en esta tierra aparentemente ganaron y tuvieron victoria y lo demás, pero un día tendrán que dar cuenta de todo lo que hacen delante de Dios. Y eso les estaba diciendo: ten mucho cuidado, porque todo lo que ustedes legislen, Dios lo va a juzgar. Entonces tengan mucho cuidado. Ese es un rey que vale la pena imitar, porque dio un buen ejemplo.
Y si lo miramos a nivel de nuestra familia, lo podríamos aplicar perfectamente. Que nosotros como padres estemos velando para que nuestra familia camine bajo el temor de Dios. Que nosotros como familia podamos ser una familia que verdaderamente Dios diga, esa familia me agrada. Y ver el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Es que a veces somos incongruentes porque nos alejamos de Dios, no queremos saber nada de Dios, pero sí esperamos que Dios nos bendiga, que Dios abra puertas, que Dios nos ayude en el negocio, que Dios nos ayude para ver cómo nos da estrategia para pagar deudas y lo demás. Pero de Dios no queremos saber, para Dios no tenemos tiempo. Pero sí sacamos tiempo para todas las cosas del mundo. Ese es un hombre que se centró en buscar las cosas de Dios. No con ningún interés, sino porque quería seguir el consejo de sus padres, que eran temerosos de Dios. Pero sigamos mirando. La Biblia nos dice entonces que hubo riqueza, que hubo abundancia. Yo no sé si fueron los mejores tiempos, pero seguramente sí uno de los mejores tiempos del pueblo de Judá. Veían la mano de Dios, la bendición. El pueblo andaba bien. Vieron el respaldo de Dios. Tal vez no había escasez, no había nada. Y la gente decía, con ellos no nos metamos porque ese es el pueblo de Dios y Dios los defiende, Dios los protege. Y estaban así, estoy hablando de toda la historia, el contexto antes del pasaje que estamos estudiando. Así estaban. Así estaba este hombre Josafat, tranquilo, confiado, viendo el respaldo de Dios, con toda la certeza y seguridad que Dios estaba con él. Pero un día llega la noticia, un día le dice, rey Josafat, viene un ejército contra nosotros. Y la primera reacción de él, ¿cuál fue? Ahora, escúcheme. La Biblia dice en 2 de Crónicas 17:10 que había caído temor en toda la gente que estaba alrededor. Había un pavor de Jehová. Decían, con ellos no nos podemos meter. Con ellos no podemos hacer guerra, porque Dios está con ellos. Esa era la fama que había corrido por todo lado. Métanse en cualquier región, pero en Judá no se metan, porque ese es un pueblo de Dios, los tiene ahí protegidos y guardados. Eso le daba confianza a Josafat. Pero repito, un día llega la noticia que vienen contra ellos. ¿Y cuál fue la primera reacción que tuvo Josafat? Apenas escucha la noticia. Dice que Josafat tuvo ¿qué? Temor. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no vengan momentos difíciles para nuestra vida. ¿De acuerdo? Es más, yo me atrevería a decir, si vienen problemas contra nuestra vida, si se levantan cosas contra nosotros, quiere decir que vamos por buen camino, que le estamos haciendo mella al enemigo y que el enemigo está tratando de levantar alguna retaliación contra nosotros porque estamos siendo una amenaza latente para él. ¿De acuerdo? Así que si alguien tiene problemas, bendito Dios. Preocúpate si no tienes problemas. Porque si no tienes problemas, si estás andando mal y no tienes problemas, quiere decir que estás caminando como el mundo camina. Por lo tanto, pues el enemigo no te va a hacer nada. Ahí sí preocúpate. No era el caso de él. Venían problemas, venían dificultades. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros cuando viene una noticia? Cuando viene un momento difícil. Lo primero que hace él, dice que tuvo temor. Es natural, es natural. ¿De acuerdo? Si viene una noticia que un ser querido, un familiar, está enfermo, ¿qué viene para nosotros? ¿Qué es la primera corazonada que viene? Temor. ¿Será que se va a morir? ¿Y si se muere? Y viene una preocupación. ¿Y si no sale de esta? ¿Qué pasa cuando hay un problema a nivel de familia? Hay temor. ¿Se acaba el matrimonio? ¿Será que qué va a suceder con el hogar? Hay un temor cuando hay una crisis económica. ¿Y qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo, me quedé sin empleo. ¿Cómo voy a pagar las deudas, los compromisos que tengo? Son más altos mis gastos que mis ingresos. Y de cierta manera viene un temor, porque ese temor es como un instinto de preservación. Es normal eso. Lo malo, escúcheme, lo malo es quedarnos con ese temor y vivir llenos de pavor y de miedo, porque el temor nos enquilosa, nos frena, nos amarra. Estamos asustados, no queremos hacer nada. Estamos llenos de pánico, de incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Entonces muchos con el cambio de gobierno, temor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos del país o hagamos eso? Dicen, tranquilos. ¿Acaso no hemos escuchado que Dios es el que nos cuida, que Dios es el que nos guarda, que el Señor es nuestro protector, que Él es nuestro proveedor? ¿Acaso es que las crisis son solamente ahorita? ¿No ven en la Biblia que todo el tiempo han habido momentos difíciles y de crisis?
pero que en todo momento Dios ha guardado su remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué tenemos que estar asustados? No te preocupes, no, van a reducir la nómina ahorita, ¿qué tal que me...? Tranquilos, que Dios está con nosotros. Y si se cierra una puerta, Dios abrirá 10 puertas más, así que no te preocupes. Bien que estuviéramos solos, que no tuviéramos un Dios que nos respaldara, pero es que Dios está con nosotros. Entonces, este hombre en principio tuvo temor, se asustó, pero reacciona rápido. Reacciona y dice, no puedo quedar en el temor. Y entonces note lo que dice la escritura. Dice que se humilló su rostro delante de Jehová. Pasó ese temor, pasó esa inseguridad. Dice, no, yo no me puedo quedar en este problema. Y voltea su mirada y la pone en Dios y se humilla delante de Dios. Y dice la escritura que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dile a la persona que está a su lado, Josafat oró a Dios. Enseñanza para nosotros. En medio de la incertidumbre, en medio de los problemas, en medio de las noticias negativas que puedan venir a nuestra vida, el consejo que Dios nos da a través de esa escritura, que al igual que Josafat, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que intensificar la oración. Tenemos que conectarnos más con Dios. No es huir, no es escondernos, no es llenarnos de miedo, no es comenzar a adoptar el mismo lenguaje que tiene la gente que no tiene a Dios. Nosotros como hijos de Dios, nosotros que ponemos la fe en el Señor, en los momentos de crisis como Josafat, ¿qué hizo? Oró. Y entre otras, ustedes saben que la oración es nuestra arma secreta. ¿Sí es así o no? Tú no tienes que tener eso como arma secreta. Tiene el problema, lo primero que vas a sacar tu arma secreta, que Dios te la ha dado, y es la oración. ¿Por qué la oración es tan efectiva? ¿Por qué Dios nos demanda que oremos? ¿Por qué la Biblia dice que orad en todo tiempo? ¿Por qué la Biblia dice orad sin cesar? Porque es que cuando alguien te pregunta o te dice, ay, tengo este problema, tengo esta dificultad, ¿por qué tú le dices ora? ¿Por qué nosotros le decimos oren? Busquen la dirección de Dios, busquen a Dios. ¿Por qué será? Por 3 razones, los que están tomando nota. Porque cuando nosotros oramos, estamos reconociendo y confesando que Dios es nuestro Padre y que dependemos de Él. Es lo primero. O sea, cuando tú oras, cuando tú sacas ese ratico para orar, lo que estás diciendo es, Señor, yo reconozco que tú eres mi Padre y que necesito tu ayuda. Sencillo, como lo hace cualquier niño. Cuando tiene algún problema, alguna dificultad, va y busca a su papá. Entonces nosotros en ese momento lo que estamos diciéndole, en otras palabras, es, Señor, yo dependo de ti. Tú eres mi Padre. Por favor, ayúdame. Número 2, le confesamos a Dios y reconocemos que nosotros somos débiles, que nosotros somos incapaces, pero que tú eres todopoderoso, Señor, y que tú puedes hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Nosotros somos débiles, pero tú eres el Salvador, tú eres el fuerte, tú eres el poderoso. Nosotros no podemos hacer nada frente a ese diagnóstico, pero Dios, tú puedes revertir todo, como lo cantamos ahora. Señor, nosotros no podemos hacer nada, pero tú eres el Dios de lo extraordinario. Los médicos dijeron eso, Señor, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Entonces nuestra actitud en la oración tiene que ser una actitud de dependencia a Él. Y tercero, ¿por qué tenemos que orar? Porque le estamos probando a Dios que tenemos fe y esperanza en Él. ¿Sí? Estamos demostrando que nosotros no confiamos en los hombres. Aquellos ponen su confianza en sus carros, en sus ejércitos, pero nuestra confianza está puesta en Jehová de los ejércitos. Amén. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Entonces ahí le estamos demostrando. Por eso tenemos que orar, porque cuando no oramos, entonces estamos diciendo, en otras palabras, que nosotros somos autosuficientes, que nosotros ponemos la fe y la esperanza en nosotros mismos, en mi capacidad, en mi conocimiento, en mi experiencia. Porque estamos diciendo que nosotros no confiamos en Dios, que simplemente lo tenemos ahí como algo teórico. Porque en el momento de la prueba, nosotros decimos, a ver qué voy a hacer, a ver a quién llamo, y buscamos los contactos, a ver a dónde acudo.
Y eso muchas veces lo hacemos, ¿o no? Y que en la última decimos, de verdad que hay que orar, pero ya hemos tocado 3, 4 puertas anteriores. Porque el que es fiel a Dios, lo primero que hace es buscar la presencia de Dios. Ahí estaba Josafat. Sí, se preocupó, pero recapacita, como que reflexiona en lo que estaba haciendo. Yo porque estoy preocupado, es que el Dios de los cielos está con nosotros. Y seguramente volvió a mirar atrás y dijo, no, si es Dios el que nos ha prosperado, Dios el que nos ha ayudado, Dios el que ha estado con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy puedes tener un momento difícil, porque no estamos exentos de eso. Pero tenemos que hacer un poquitico de memoria, de remembranza y recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar que hubo momentos más duros y difíciles en nuestra vida, pero que Dios nos dio la victoria. Y que si Dios nos dio la victoria anteriormente, también nos la puede dar ahorita. ¿Cuántos pueden decir amén? Que no estamos solos, que no estamos abandonados. Claro, como que hay como un corto ahí de cuando llega esa noticia, pero tenemos que reflexionar, tranquilos, tranquilo familia. Y no tenemos que decirle a nuestra familia, no se descompongan, no se angustien, no se preocupen, que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tomar la palabra de Dios. Lo malo, escúcheme, lo que no debiéramos hacer es que en medio de una situación de crisis comenzar a buscar al uno y al otro. Buscar al agiotista, buscar al compadre, a la comadre, a la mamá, al papá, mirar a ver quién nos ayuda, quién nos socorre. Antes de eso, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Porque mire lo que dice la Escritura, Jeremías 17:5. ¿Qué nos dice Dios acerca precisamente de esto? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿En simple qué? ¿Por qué tenemos que poner la confianza en seres humanos? En el gobierno, por ejemplo, en un presidente, en un gobernador, en un alcalde, en cualquier ser humano. Son simples seres humanos. Escuche lo que dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Quiere decir que el que está poniendo la confianza en los seres humanos está bajo ¿qué? Bajo maldición. Y tú decides si vives en esta tierra bajo maldición o bajo bendición. Hay de aquellos que ponen la esperanza en los gobernantes. No quiere decir que no los respetemos. Al contrario, Dios nos llama a que oremos por nuestras autoridades. Pero una cosa es orar por nuestras autoridades y otra cosa es poner nuestra confianza en ellos. Tampoco tenemos que tener una actitud de andar en soberbia y en rebeldía con todo lo que dicen. No, porque tenemos que obedecer a nuestros gobernantes. Son cosas que son todos conceptos diferentes. Lo que sí no podemos nosotros es decir, bueno, a partir de ahora sí mi confianza está en el presidente. Ahora sí este negocio va a dispararse porque mi confianza, ya como subió tal presidente, ahora sí. No, ahora sí ya tengo asegurado el puesto por 4 años. No, porque es que nuestra confianza no puede estar puesta en los hombres, porque si lo hacemos así, entonces, aunque nos digamos ser cristianos, estaríamos, de acuerdo a lo que dice la palabra, estaríamos caminando en maldición. Por eso siempre y en todo momento, nuestra confianza en quién tiene que estar, el Dios de los cielos. Eso es lo que dice. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Entonces ya, algunos ya se relajaron, no, ya como está el tal presidente, entonces ya tranquilos. Vivamos sabroso. Tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que estar ahí tranquilos, que nuestra provisión viene del Dios de los cielos. Amén. Así que cuando decidimos nosotros depositar nuestra confianza en nuestras fuerzas o en las cosas del mundo, nunca alcanzaremos la bendición de Dios. Entonces Dios dice: ok, entonces confíen allá en los hombres, confíen en sus fuerzas, entonces no cuenten conmigo. Entonces no vamos a tener las bendiciones de Dios. Pero alguno se preguntará: entonces, ¿cómo hacemos para caminar en esta tierra lo que resta con la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren caminar en la bendición de Dios? La Biblia nos da la respuesta. Jeremías 17:7. El gran secreto, mis amigos. El gran secreto para que nosotros podamos caminar en esta tierra
bajo la bendición de Dios. Dice la Escritura: bendito, bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. Punto. Fin de la discusión. Bendito el que confía en el Señor. ¿Quieres caminar en la bendición de Dios? Confía solamente en Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Han hecho: Señor, confío en ti, pase lo que pase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí comenzamos a caminar en la bendición de Dios. Entonces podemos apreciar en estos pasajes que existe una gran diferencia entre aquellos que confían en Dios y aquellos que confían en los hombres. ¿En cuál grupo quieres estar? ¿En cuál partido quieres estar? Yo prefiero que estemos en el partido del ganador, donde nunca ha perdido una sola batalla. A eso hemos sido llamados. A ese nombre sí tendríamos que nosotros gastar toda la energía y toda la fuerza de promocionar ese nombre, de publicar lo que sea de ese nombre, que nunca nos dejará en vergüenza. Él nunca nos fallará. De ese hombre, de ese partido, sí deberías estar hablando todo el tiempo. De él sí tendrías que dar tu vida y meter las manos al fuego por él, porque él nunca nos fallará. ¿Están de acuerdo? Los demás son impíos. ¿Qué podemos esperar? Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y él nunca nos fallará. Nunca nos dejará en vergüenza. Nunca nos dejará caídos. Él es nuestro proveedor. Recuerde que la provisión tuya no viene ni de tu empresa, ni de tu jefe, ni del Estado. La provisión viene del Dios Todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén? Y entonces Josafat, en un momento determinado, reflexiona en la situación que está viviendo. Y vayan por favor a 2 de Crónicas 20:12. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Crónicas 20:12. Josafat le dice: oh Dios nuestro. Noten la forma de esta versión como Josafat se identifica con Dios. Oh Dios nuestro. Él sabe que es el Dios. Él sabe que Dios está con ellos. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Es la actitud, mis amados. Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad. Honestamente, delante de ti, Dios, yo no sé qué hacer, pero pongo mi esperanza y mi fe en ti, que tú me darás la ayuda. Eso es una confianza plena, mis amados. Es uno poder entregar su vida al Señor. Ahora, ¿será que cuando Dios ve esa actitud es agradable ante los ojos de Él? ¿Será que Dios responde? Y la respuesta es sí. Dios nunca nos dejará sin respuesta. Vayan por favor al mismo libro de Crónicas, 2 de Crónicas 20:15, 3 versículos posteriores. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. ¿No qué? No tengan miedo. No se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Es la misma palabra que nos dice el Señor: tranquilos, tranquilos, no se descompongan, no se asusten, no se preocupen, porque la batalla no es de nosotros, sino que es de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Esto le dio confianza al pueblo o no? ¿Ustedes qué creen? Claro, de Josafat dijo: les dije, muchachos, no se asusten, que Dios está con nosotros. Les dije, muchachos, que por más que hayan crisis, Dios siempre guarda a su remanente fiel. La Biblia nos enseña, al contrario, que en los momentos de crisis Dios los bendice mucho más. ¿No pasó en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos testimonios hay de personas que fueron bendecidas en este tiempo de pandemia? Y no, la verdad, fue una bendición este tiempo de pandemia. Mientras otros cerraron negocios, nuestro negocio avanzó, creció. Mientras para otros negocios empeoró el precio de nuestro producto mejoró y pudimos tener mayores ganancias. ¿Pasó eso o no? Dios ha sido bueno.
Entonces no nos asustemos, que Dios está con nosotros, que así como Dios estuvo con Josafat y todo el pueblo, también estará con nosotros. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué recibió esa respuesta de parte de Dios? ¿Nos han hecho la pregunta? Ok, porque oraron, porque se humilló ante Dios. Pero hay algo que es mucho más profundo. Porque Dios conocía el corazón de Josafat. Porque mucha gente puede orar. Entonces yo puedo orar y podemos estar orando. Y oramos a Dios. Pero en el corazón dice, sí, no, bonita la oración, pero yo voy a llamar al banco porque es que necesito esa plata. Sí, bonita la oración y podemos orar, pero buscamos por otro lado la solución. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Dios le respondió particularmente a Josafat? Porque mucha gente dice, no, pero yo también oré y ¿por qué Dios no me respondió? Es que Dios mira el corazón. Eso es lo que dice la Biblia en Jeremías 17:10, que el Señor escudriña lo profundo del corazón. Y al escudriñar lo profundo del corazón de Josafat, Dios dijo, wow, este hombre es sincero. Este hombre no está hablando por hablar. Este hombre verdaderamente confía en mí. Este hombre verdaderamente tiene un corazón recto. Este hombre verdaderamente será juzgado por mí. Este hombre no se avergüenza de mí. Este hombre confía verdaderamente en mí, que yo lo voy a sacar adelante. Y como consecuencia o resultado de eso, Dios dijo, lo voy a bendecir. Porque me gusta su corazón. Porque es un corazón limpio, transparente. Porque no es un corazón de doble ánimo. No es un corazón que aquí dice una cosa y allá dice otra cosa. No es un corazón de un hombre que tiene una máscara, una fachada de pseudo espiritual, pero por detrás actúa como un impío. Este es un hombre verdadero, un hombre íntegro, un hombre fiel a mí. Y Dios a ese tipo de personas se complace en bendecirlos para avergonzar a los necios y a los sabios. Ese es el corazón que el Señor está buscando. Es el corazón que dice ahí en Romanos 8:27, que el Padre conoce el corazón. Por eso, mis amados, más que decir amén, más que decir gloria a Dios, es un corazón íntegro. Y que frente a la situación que tú puedas estar teniendo ahora, que no sé cuál sea, pero que Dios sí la conoce, tú puedas verdaderamente confiar en Él. Él vio que este hombre era un hombre que había confiado en Dios. Era un hombre que dependía completamente de Dios. Porque hay algunos que dicen, sí, yo dependo de Dios, pero no, tú dependes más de tu empresa. Tú dependes más de tu habilidad. Tú dependes más del saldo que tienes en el banco. Tú dependes más de la inflación. Tú dependes más del valor del dólar. De eso tú estás dependiendo. Pero realmente no has dependido de mí. Así que revisemos. Y si tenemos que ajustar eso en nuestra vida, digamos, Señor, yo quiero ajustar eso en mi vida. Porque yo digo que sí, yo dependo de Dios, pero estoy esperando a ver qué me dice el médico. Porque yo dependo del resultado del examen que le hicieron a mis amados. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Amén. Pregúntate, ¿qué haces? ¿A quién buscas en el momento de que pasas una situación difícil? ¿A quién acudes? Si lo primero que haces es ir de rodillas como Josafat, humillarse delante de Dios y buscar la respuesta, o si honestamente hoy tienes que decirle, Señor, perdóname, porque he sido buscar otras fuentes por encima de las tuyas. Amén. Cada quien mira. Lo único es que estamos mirando un hombre que fielmente le creyó a Dios. Y ahí es donde el enemigo, cuando tú puedes escuchar esta palabra, como les dije al principio, tú puedes hoy recibir esta palabra, pero Dios sabe por dónde te trabaja. Y Dios sabe que el enemigo va a comenzar a buscar la manera de cómo te roba esta palabra. ¿Recuerda la parábola de cuando se riega las semillas del sembrador? Y viene la semilla, pero afuera están las aves carroñeras para comerse toda la semilla y no dejarte nada. Tú puedes venir a la reunión, pero si vienes a dormir, pues estuve en la reunión. No, yo estuve en la reunión, pero si estuviste dormido, dígale que está a su lado, no te duermas. Porque el enemigo puede robarte esa palabra. Y dice, ¿cómo así? ¿Cuándo dijeron eso? No te distraigas, concentraditos en la palabra. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 10:10. Que el enemigo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Por eso nuestra confianza, escúcheme, ya vamos hilando algunas cosas. Sabemos que nuestra lucha es espiritual. Ya lo dijimos anteriormente. No es contra seres humanos, no es contra gobiernos, no es contra nada. Es espiritual. Y si nosotros nos podemos a luchar en nuestras fuerzas, ¿qué va a pasar? Vamos a perder.
Vamos a perder. Por eso tenemos que tomarnos de la mano del que está por encima de cualquier cosa, que es nuestro amado Jesús. Vayan por favor a Filipenses 2:9. Hay problemas, hay dificultades, no lo negamos. Hay potestades, hay demonios, todo eso, hay una cantidad de cosas, sí. Pero la Biblia dice que por lo tanto Dios lo levantó al lugar de máximo honor, al lugar más alto. ¿A quién levantó? A Jesús. Y Jesús, escúchame para que tenga el concepto claro, Jesús está por encima de cualquier fuerza que quiera venir contra nosotros. Por encima de las potestades, de las huestes de maldad, de los principados, por encima de los demonios, por encima de todas las maquinaciones, por encima de todos los gigantes que se quieran levantar. Diga conmigo, el Señor colocó a Jesús por encima de todos ellos. Por eso lo más inteligente y sabio que podemos hacer nosotros es confiar ahora más que nunca en Jesucristo, que todo lo puede. ¿De acuerdo? Por encima. Entonces recibiste el diagnóstico y dicen una cantidad de cosas, no hay nada que hacer, metástasis, ya está para morirse, lo dijeron los médicos. Pero es que tú tienes un poder, que es el poder que Dios nos da a través de la Escritura, que es creer en Cristo. Y puedes decir muchísimas cosas. Y puedes decir, el banco no está quebrado, hay que liquidar esa empresa. Eso lo puede decir el hombre. Pero es que Dios está por encima de todo eso. Y Dios es experto, diga conmigo, en revertir la situación. ¿O no? Eso lo conocemos. Estamos hablando de un pueblo que caminaba con Dios, porque estamos hablando de un pueblo impío. Era un pueblo que caminaba con Dios, un pueblo que había quitado la idolatría, pero que sin embargo tenía problemas. Y en medio de ese problema, el rey Josafat, que es la autoridad, ¿qué hace? Busca a Dios, se humilla delante de Dios. Toma la palabra, toma las promesas y comienza a caminar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Diga conmigo, Dios le promete victoria al cristiano fiel. Repítelo una vez más, diga, Dios le promete victoria a un cristiano fiel. Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Wow, ¿cómo es? Todo hijo de Dios vence este mundo. Entiéndase, problemas, dificultades. Dios lo que está mostrándonos hoy es equipándonos para que podamos entender que por más que venga maldad, por más que venga problemas, un hijo de Dios vence. ¿Está operando en sus fuerzas? No, en el poder de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo puedes entender? Mayor es Jesús que está en nosotros, mayor es el poder de Dios que está en nosotros a través del Espíritu Santo que todo lo que venga del mundo. Claro, el mundo viene a atacarnos, pero es que nosotros tenemos un poder que está por encima del poder de este mundo, que es el poder de Dios. Eso lo sabemos como concepto, que todas las batallas nos las ganamos primero ¿en dónde? En el plano espiritual, y luego las vamos a ver cristalizadas en el plano natural. Esa batalla que tú tienes, cada quien en su batalla, esa batalla primero tú te la ganas ¿dónde? De rodillas, en el plano espiritual. Y luego la vas a ver aquí ya, hecha una realidad, en el plano natural. Eso es lo que nos está diciendo. Todos los hijos de Dios vencen este mundo y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Quiere decir, por medio de nuestra confianza absoluta en Dios. Amén. Así que tranquilos. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en esta vida no son distintas de las que otros atraviesan. En otras palabras, los problemas que tú puedas tener ahora mismo, no eres el único que lo tienes. Muchos lo han tenido y tal vez lo tengan. Para que tú no digas, no es que a mí solamente me pasa eso. No, eso le puede estar pasando a mucha gente. Y aquí el tema no es que tengas o no problemas, sino cómo encaran los problemas. Mire lo que sigue diciendo, por favor. Y Dios es fiel, diga conmigo, Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. No permitirá que ese problema, porque es que Dios te conoce. Y Dios sabe la capacidad de resistencia que tú tienes. Y no te va a poner un peso que tú no puedas resistir. Y Dios sabe hasta dónde aguantamos nosotros. Es como una cuerda de la guitarra. Hay un punto hasta donde se puede templar.
Y eso es lo que Dios hace, nos manda la prueba porque estamos desafinados. Entonces, pero el Señor sabe hasta dónde. Él no nos va a dar una vuelta de más porque nos reventamos. En el caso de las cuerdas. Él sabe hasta dónde. Ya, muestra, listo, ya está afinadito. Así quería que estuviera. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba que tú puedas tener hoy, tenlo por seguro que Dios sabe que tú la puedes resistir. Pero sigue diciendo aquí algo más. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, junto en esa prueba, en esa dificultad, en esa crisis, ahí en la crisis Dios te mostrará una salida. Hace poco Dios nos permitió compartir un mensaje que se llamó crisis, sinónimo de cambio y de oportunidad. Entonces, en medio de ese problema, Dios nos muestra una salida. Tal vez esta es la oportunidad para hacer un cambio, un viraje. Tal vez esta sea la oportunidad para que busquen más de Dios. Tal vez Dios ha permitido esa enfermedad para que se unan más como familia. Junto con la prueba, el Señor nos dará, ¿qué? Diga conmigo, una salida. O sea, nunca, mire, Dios no es así. Nunca nos dejará metidos en el problema y voltear la espalda. Mira a ver cómo se defienden hasta luego. No. Porque Dios es fiel. Y Dios va a estar con nosotros. Y después de la prueba vendrá una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Después de ese cielo negro, oscuro, hay un sol resplandeciente esperándonos. Si nos mantenemos fieles a Él. Lo que pasa es que muchos no. Muchos cuando están en la prueba le voltean la espalda a Dios y buscan salida por otro lado. Pero no el fiel. Vamos a mirar qué sigue pasando. Por eso el Señor nos advierte. Cuando estemos en problemas, en dificultades, ahí en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén, ¿qué? Cansados, cargados, afligidos, y yo les haré, ¿qué? Descansar. Por eso la Biblia dice en Marcos 9:23, que al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Todo de acuerdo a lo que Dios permite. Todo de acuerdo a su voluntad. Sigamos en Crónicas para terminar. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Qué sucedió entonces acá? Viene el problema, viene la dificultad, viene la amenaza de ataque, pero Josafat creyó en Dios. Josafat confió en Dios. ¿Y será que Dios le dio la victoria? ¿Qué creen ustedes? Él le dio la victoria. Josafat, dice la escritura aquí en verso 20:20, temprano la mañana siguiente, madrugó. Diga conmigo, diligente. Diga acucioso. Diga un hombre que busca de Dios por encima de cualquier cosa. Un hombre que hace las cosas correctas, que le da el primer lugar a Dios. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dice que a la mañana siguiente, ¿qué hizo él? Temprano, llamó al ejército, alistó al ejército. Dice que salió al desierto de Tecoa de camino, y el rey Josafat se detuvo y dijo, escuchen esas palabras que son importantes. Lo voy a leer en esta versión. Dice, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen por favor. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Diga conmigo, crea en el Señor nuestro Dios y podrá permanecer firme. Diga, la manera para poder permanecer firmes es creer en el Dios de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Escuche por favor. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¿Qué hicieron? O sea, fíjense que lo que hizo Josafat no fue, bueno, vamos a preparar el ejército, vamos a ensayar polígono para que no fallemos. No, eso no hizo él. Lo que hizo fue, antes de que salga el ejército, vamos a llamar a unos cantores. A ver dónde está el equipo de alabanza. Este es el tiempo de actuar. Y vamos a cantar. Iba entonces los cantores y luego venía el ejército. Pero adelante iban los cantores. Iban alabando al Señor. ¿Acaso es que estaban de fiesta? ¿Acaso es que estaban de parranda? No, estaban en guerra. Pero Dios le mostró a Josafat que en los momentos de guerra, en los momentos difíciles de nuestra vida, ahí tenemos que alabar al Señor. Porque en medio de la alabanza se mueve el Señor. Eso es lo que dice Salmos 22:3.
que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de las crisis. Claro, el enemigo nos quiere ver achicopalados, llorando, preocupados, y ahora ¿qué hacemos? Desesperados. Y el Hijo de Dios fiel, ¿qué hace? Le sube volumen y vamos a orar al Señor, a alabar al Señor. Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos vas a dar la victoria, Dios. Te alabamos, te bendecimos y le cantamos, alabamos al Señor con todo nuestro corazón. El enemigo no puede soportar eso. El enemigo se aturde frente a eso. Él tiene que tapar sus oídos y tiene que salir desesperado porque él no aguanta la alabanza. Porque él quería la alabanza para él. Lo que el enemigo menos va a querer es que nosotros alabemos al Señor, y menos en medio de la prueba. Y Josafat lo que hace es traer a los cantores y decir: vayan adelante el ejército, vamos a ir cantando esto y esto y esto, porque el Señor es grande y poderoso. Amén. Escuchen lo que sigue diciendo la escritura. Dice entonces el verso 22: cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo. ¿Quién? ¿Josafat? No. ¿El ejército? No. Diga conmigo: el Dios de los cielos. El Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Wow. Estamos hablando del Dios de lo extraordinario. Entre ellos se confundieron y comenzaron a batallar entre ellos, se mataron entre ellos. Y finalmente Dios le dio la victoria a Josafat y a toda Judá. Ese mismo Dios de ellos es el mismo Dios que nosotros tenemos. Hay dos secretos que están aquí intrínsecos. Número uno, la oración. Y número dos, la alabanza. Está pasando por momentos difíciles. Está pasando por momentos de crisis. Dios te está dando hoy herramientas que tú las conoces y las sabes, pero que vale la pena cada vez profundizar más en ellas, cada vez trabajar más en ellas, cada vez utilizarlas más, porque ahí está la victoria. De rodillas nos ganamos las batallas. Ahí está el gran secreto. No es con estrategia, no es saber a quién buscamos, no, aquí está el secreto. Quieran en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. ¿Alguien puede decir amén? Ese es un secreto grande, mis amados. Dice en el verso 22, dice que cuando comenzaron a entonar canto, cuando comenzaron a alabar, ¿qué sucedió, mis amados? Que en lo físico tal vez no pasaba nada. En lo natural tal vez no pasaba nada. Y tal vez los ejércitos enemigos se burlaban de ellos. Qué ridículos. Cantando, estamos en guerra. Cantando. Para ellos tal vez era ridículo. Para muchos tal vez es ridículo que nosotros vengamos, que escuchemos la palabra. Pero es que en los cielos Dios está haciendo algo grande. Y mientras tú buscas a Dios, mientras tú te consagras a Dios, mientras tú adoras a Dios, mientras tú le crees a Dios, el Señor está moviendo un ejército angelical para que pelee a favor tuyo. Eso es lo que no se entiende, eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que nosotros no podemos ver las cosas en el plano humano, sino que tenemos que ver las cosas en el plano, ¿qué? Espiritual. Eso le pasó a Jesse. Hay mucha gente, nos tienen rodeados aquí, profeta. No te preocupes por eso. Son malos que están con nosotros. Señor, abre los ojos a este siervo. Y cuando mires, wow, tenemos una cantidad de soldados, de ejército a nuestro favor. Ese es el Dios que tenemos. Así que no te amedrentes, no te asustes. Llénate de fe, confía en Dios, que Dios te dará la victoria. Ese Dios que tuvo Josafat es el Dios que nosotros tenemos. Y Dios es experto. Me hace acordar cuando hay en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo y Silas, ¿recuerdan? Ahí en Hechos 16, que estaban encarcelados. Terrible la situación. ¿Pero qué hicieron? ¿Se pusieron a llorar? Ay, entre más buscamos de ti, Señor. Ay, entre más nos consagramos. Mire, ahora en esta cárcel que huele terrible, Señor. ¿Por qué, Dios? No me parece justo, Señor. No, tranquilos. Comenzaron a adorar al Señor, a alabar al Señor. ¿Y qué comenzó a pasar? Un terremoto. Cayó todo, rompieron cadenas, quedaron libres. Porque ese es el Dios que tenemos. Tú puedes tener hoy un caos en tu vida, pero Dios te da un secreto hoy y tú vas a ver cómo Dios hace cosas sobrenaturales. Es más, no solamente que Dios te va a dar más de lo que perdiste, es decir, no solamente que te va a reponer eso, sino que te va a dar más. ¿Ustedes recuerdan Job, capítulo 42, donde termina? ¿Qué hizo Job? Job es un testimonio de un hombre que también fue fiel, recto ante Dios, por más oposición que tuvo. Y es que eso es lo que Dios está buscando, escúcheme. Dios está buscando levantar una nueva generación de hombres y mujeres, de jovencitos, de niños, que se la jueguen toda con Dios.
pero fieles así, fieles, fieles. Que no se dejen frenar por lo que digan los compañeros, los amigos, sino que digan, yo me la juego toda con Dios. Y que si tal vez tú estabas consagrado buscando de Dios, que tú digas, Señor, ahora más que nunca voy a meterme contigo, Señor, voy a buscarte con todo mi corazón. Voy a depender de ti completamente, Señor. Y te vas a dar cuenta, Dios, cómo te sorprende. Casi que te lo aseguro porque está en la palabra. Vayan por favor y termino. Job 42, verso 10. Dice la escritura: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. ¿Quién es el que restaura? Una vez más está comprobado aquí. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que genera los recursos? Dios. El Señor le restauró su bienestar. Es más, dice aquí en esta versión, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que si Dios te ha bendecido hasta ahora, prepárate, que si tú eres fiel y te consagras a Dios, Dios te puede dar el doble de lo que tenías. Si tenías un ministerio y por alguna razón lo perdiste, prepárate, conságrate a Dios, que Dios te dará un ministerio mucho mejor. Si es en la parte financiera, si es con tu familia, con lo que sea, aplica para cualquier área de tu vida. Dice que Dios le dio el doble de lo que tenía. 11. Entonces todos sus hermanos y hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y le alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo. ¿Quién es el que lo bendijo? Dios. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Wow, esto a mí me gusta. Porque quiere decir, según lo que dice la Biblia, que si nos consagramos más a Dios en esta parte de nuestra vida, lo que falta en nuestra vida, podemos estar mucho mejor de lo que éramos antes. Que si estábamos contentos y agradecidos con Dios con lo que teníamos, Dios nos promete hoy que si actuamos como estos hombres fieles, consagrados a Dios, Dios nos puede dar mucho más de lo que antes teníamos. ¿Qué nos está mostrando esto? Que podríamos tener en los años que restan, podríamos lograr más cosas que los que hemos logrado durante toda la vida. Pero si nos consagramos a Dios, es una condición que está ahí. No es que porque sí. Y escuche lo que sigue diciendo acá. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Ahora uno lo lee, letras, pero tenemos que entender la connotación. En esa época, tener un camello equivalía a tener como una tractomula hoy en día, para que hagamos como un... ¿Y cuánto le dio el Señor? 6,000 tractomulas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. 13. Llamó a su primera hija Yemina y a la segunda Cesia y la tercera Keren Japún. En toda la tierra, noten, en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre le dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo anciano después de vivir una vida larga y plena. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esos son los planes que Dios tiene para su pueblo. Dice que los pensamientos de Él son mucho más grandes que nuestros pensamientos. La pregunta es, ¿por qué no consagrarnos? ¿Por qué no dedicar nuestra vida, lo que resta, no sabemos cuánto tiempo, pero que lo que resta de nuestra vida, la vivamos consagrados a Dios? Por eso les digo que nosotros no dependemos de ningún estado, dependemos de Dios de los cielos. Amén. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ser tan bueno, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Dios, porque aquí vemos cómo tú le diste la victoria a un pueblo que tomó la decisión de jugársela toda contigo, Dios amado. Aquí hay un grupo, Señor, de personas que han escuchado este mensaje, que seguramente tu Espíritu Santo los ha tocado a ellos, ha tocado nuestros corazones, nos ha mostrado los dos caminos por los cuales podemos seguir transitando en esta tierra. Hay un camino que es muy claro, Señor, que es el camino tuyo, que nadie ha dicho que sea un camino fácil, pero es un camino seguro, Señor. Muchos buscan los caminos amplios y espaciosos,
pero que nos conduce a la muerte. Nosotros preferimos un camino angosto, un camino mucho más estrecho, pero que nos lleva a la vida, Señor. Y muchos hoy, al escuchar esta palabra, tendremos que examinarnos y ver cómo estamos caminando. Y si de repente, Señor, tú has hablado a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, nos has indicado que tenemos que hacer algunas correcciones, queremos ser muy sensibles a tu palabra hoy. Queremos confiar plenamente en ti, Señor, no a medias como tal vez lo veníamos haciendo, no circunstancialmente, no a veces, sino que ponemos nuestra confianza plena en ti, Señor amado. Gracias por la historia de este rey Josafat. Gracias por mostrarnos ese modelo en la Biblia, que de hecho para ahí está la escritura, para llenarnos de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado tu palabra de un hombre que quedó enmarcado en la historia como uno de los mejores reyes temerosos de Dios, y como en aquel momento tan difícil de su vida y de esa región, Señor, como tú le diste la victoria, porque aprendió a buscar tu rostro, porque se humilló, porque te adoró en medio de las crisis. Qué bueno que apliquemos esos principios de vida para nosotros. Seguramente que tenemos cosas grandes. Y aquella persona que decida, que tome la resolución en su vida de comenzar a caminar tomado de la mano de Dios, pero no de una forma superficial, no de una forma de apariencia, porque tú conoces los corazones, sino aquella persona que dice, yo me la juego toda con Dios, vamos a tener la certeza y la seguridad que veremos tu respaldo, Señor. Y no importa lo que esté en nuestro entorno, no importa lo que esté pasando a nuestro lado, porque es que nuestra fe y nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre. Nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en ti, amado Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Bendito seas por siempre, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.